más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Pero nos hemos quedado únicamente el comentario a la primera parte del punto 1080, que luego continuaba. Después de hablar de cómo Dios bendice especialmente al hombre y a la mujer, dice: la alianza con Noé y con todos los seres animados renueva esta bendición de fecundidad, a pesar del pecado del hombre por el cual la tierra queda maldita. El pecado, ¿no?, pues es una especie de irrupción, de la misma creación, una irrupción de una rebeldía contra la bendición de Dios. Sin embargo, Dios no se desdice de la bendición de la vida y vuelve a renovarla. El episodio del arca de Noé, de la alianza con Noé, subraya especialmente esto. A través de ese hecho, que además está, digamos, un poco pues fijado en la prehistoria, de alguna manera, pues está dentro de lo que podemos llamar libros prehistóricos. Bueno, pues sencillamente no es que nos interese tanto exactamente, pues es posible que igual hubiese algún hecho, alguna memoria por parte de quien escribió ese libro. Dentro del Génesis narra el episodio del Arca de Noé. Es posible que existiese memoria de alguna gran inundación que hubiese cubierto una parte importante, ¿no?, pues etcétera, y tomando pie de ese hecho, de esa memoria, el autor sagrado del libro está narrando el episodio de Noé como diciendo: a pesar de ese gran diluvio, a pesar de esa catástrofe, Dios renueva a partir de ella la bendición de Dios, el don de la vida. Vuelve a renovar la bendición de fecundidad. Es decir, la vida es un milagro de Dios, y a pesar del pecado del hombre, Dios vuelve a renovar el don de la vida. Es el milagro de la vida de la cual Dios no se desdice a pesar de nuestro pecado. La fecundidad es un don de Dios. Es lo que más se subraya aquí en el relato de la alianza de Noé. La fecundidad es un don de Dios. Parece que el pecado ha sido como una rebelión, ¿no?, contra Dios, que es fuente de la vida, pero Dios, sin embargo, ha querido salvar un resto. Y en ese episodio en el cual pues Dios Noé introduce por mandato de Yahvé en el arca, introduce pues una pareja de cada uno de los animales, etcétera, etcétera, está con ello como queriendo decir: a pesar del pecado del hombre, a pesar de nuestra rebelión, a pesar de que no recibimos la vida como un don de Dios, sino que abusamos de ella, etcétera, a pesar de eso Dios tiene paciencia y volverá de nuevo a renovar su bendición, volverá de nuevo a darnos el milagro de la vida. No se arrepentirá de habernos bendecido, continuará bendiciéndonos. Y el arca, mejor dicho, el arco iris, ¿no?, será la señal de que Dios nos sigue bendiciendo. Esa es un poco la imagen, la expresión principal, ¿no?, que se nos quiere transmitir en ese episodio del arca de Noé. Y continúa el punto 1080. Pero es a partir de Abraham cuando la bendición divina penetra en la historia humana. Por eso, digamos que se habla un poco de los episodios prehistóricos y luego de los libros más bien históricos, o de los relatos ya más insertados en la historia. Es especial, como dice aquí, es a partir de Abraham cuando la bendición divina penetra en la historia humana de una manera, sobre todo, más constatable, etcétera. Pues bueno, Abraham es el primer personaje que está ya, digamos, insertado en la historia, y que a partir de él, pues la Sagrada Escritura, con una manera mucho más pormenorizada que lo que es anterior a Abraham, ya empieza ya a relatarnos la historia de la salvación de una manera mucho más concretada. Incluso podemos datarlo en fechas, cosa que los episodios de Noé, etcétera, son prehistóricos y no pueden estar datados en fechas. La Sagrada Escritura no pretende datarnos una fecha de la creación del mundo, o de la Torre de Babel, o de Noé, no. Son episodios más, digamos, prehistóricos. A partir de Abraham, sin embargo, la historia de la salvación ya está insertada en una historia, en unas fechas. Bien, pues dice aquí que es especialmente a partir de Abraham, ¿no?, cuando Dios penetra en la historia
humana que se encaminaba hacia la muerte, y Dios se adentra en la historia humana para hacerla volver a la vida. O sea, es una especie de santa injerencia de Dios, ¿eh? O sea, eso que decimos, pues se ha ingerido, sí, pues bendita injerencia de Dios, ¿no? Que se ha metido en nuestra historia porque veía que esa historia iba encaminada hacia la muerte, y se ha metido en ese proceso para cambiar el transcurso de la historia, ¿no? Diciendo, si tú te estás encaminando a la muerte, yo me voy a introducir en tu historia, ¿no? Me voy a ingerir, bendita injerencia, en tu historia, para que, aunque respete tu libertad, porque siempre lo voy a hacer en respeto de tu libertad, quiero reconducir con mi bendición, esta historia que se encamina hacia la muerte por el pecado, quiero reconducirla a la vida. Bendita injerencia de Dios, nuestro Padre, de Yahvé, a través de Abraham y sus descendientes. Por la fe, por lo tanto, ¿no? Abraham, padre de los creyentes, dice aquí, acoge la bendición y se inaugura la historia de la salvación. Bueno, de alguna manera sabemos que la historia de la salvación comienza a la creación del mundo. O sea, la mera creación ya era una bendición de Dios. Pero especialmente, en un sentido más, si quieres, más propio, más restringido, pues es especialmente a través de Abraham donde comienza la historia de la salvación. Por eso que he dicho que ya es una historia que está más fechada, más concretada en la historia, y no tanto que son unos relatos más prehistóricos que no podemos datarlos o fecharlos con tanta precisión. La historia de la salvación comienza especialmente con Abraham, porque parece que es como no un episodio puntual o esporádico en el que Dios interviene, sino que Dios comienza a caminar con el pueblo de Israel y diciendo, bueno, me voy a introducir en medio de ellos para que esa maldición del pecado yo desde dentro la transforme en bendición. Bien, vamos a dejar aquí el punto 1080, con el que concluimos la explicación del catecismo de hoy. Continuaremos mañana, Dios mediante. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.